Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Soy Gemma Maldonado y vamos a hablar de ciencia en España, de las vacunas del COVID-19 y de todas las incertidumbres que rodean a la nueva variante Omicron. Y lo hacemos con tres grandes nombres de la ciencia española, investigadores que tienen una larga trayectoria y que ahora mismo están desarrollando tres proyectos diferentes de vacunas frente al COVID-19 en el CSIC. Nos acompaña el profesor Luis Senjuanes, director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que desarrolla junto a Isabel Sola uno de esos tres proyectos de vacunas de nueva generación del COVID-19. Estará con nosotros también el profesor Mariano Esteban, jefe del grupo de Poxvirus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que también dirige otro de estos proyectos de vacuna junto a Juan García Arriaza. Y nos acompaña también hoy Pedro Alcolea. Él es investigador en el grupo de parasitología molecular que dirige Vicente Larraga, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, y que también desarrolla el tercero de esos proyectos de vacunas frente al COVID. Así que bienvenidos a los tres. Y hechas las presentaciones, vamos a abordar el tema quizás de mayor actualidad en este momento, ¿no? La variante Omicron del COVID-19, a la que aún rodean muchas incertidumbres, quizás porque aún es pronto para saber cuáles van a ser sus consecuencias. Desde la experiencia de los tres, pues por sus investigaciones y también por el curso que ha tenido hasta ahora esta pandemia, debe inquietarnos esta variante tanto como lo está haciendo. No sé si serán las vacunas que tenemos y los antivirales disponibles capaces de dar respuesta a estas mutaciones. No sé, si le parece, empezamos con el profesor Senjuanes. Bueno, lo primero es gracias por la invitación y que podamos comunicar lo que pensamos. Yo creo que es muy prematuro hablar de esta nueva variante. Ya ha pasado algunas otras veces, como la famosa variante de Lérida, que empezó a propagarse desde España al extranjero y que parecía que se iba a imponer y luego desapareció en menos de un mes y medio. Prácticamente fue rechazada, digamos así, por otras que tenían más fuerza. Ahora estamos hablando de que hay 6 casos aquí, 3 allí y muy poquita información. De esa poquita información, lo que se podría percibir, pero esto no es definitivo, es que la mayor parte de las personas que se han infectado pues tienen casos muy leves. Entonces eso es muy positivo. Resulta un poco, por otra parte, preocupante que cuando se ha empezado a buscar, pues se ha encontrado enseguida, ¿no? Pero, claro, solo se ve aquello que se busca. Y lo que se ha podido deducir es que esta variante ya estaba circulando por lo menos 2 semanas. Y el hecho de que haya habido transmisiones en España, por ejemplo, aunque sean puntuales, a gente que no ha estado en África ni ha tenido ningún contacto con ninguna persona, hace pensar que esa variante ya está distribuida por ahí más de lo que nos podemos creer en este momento. Pero en fin, en cualquier caso a mí me parece muy preocupante y resaltar el aspecto posiblemente positivo de la poca virulencia con la que se ha manifestado en las personas en las que se ha detectado. Si bien hay que recordar que en algunas de ellas ya estaban inmunizadas y entonces eso puede haber ocasionado una atenuación de los efectos de la patología, ¿no? No sé si alguno de los otros dos ponentes quiere contarnos algo. Bueno, como bien dice Luis, y aparte de sus múltiples años de experiencia con el coronavirus, que se produzcan mutaciones es normal. O sea, los virus están evolucionando continuamente. Entonces, no es de sorprender que vayan apareciendo virus con más mutaciones o menos mutaciones. Es un proceso evolutivo normal. Y más hoy en día, a medida que hay más gente vacunada, pues es una reacción evolutiva por parte de los virus. ¿Qué significa el que aparezca ahora una variante con más de 30 mutaciones en la proteína S de la espícula y otras adicionales en otras partes? Pues simplemente que esta variante
pues sí, lógicamente es una variante de preocupación porque aparece con más mutaciones de lo que estábamos acostumbrados. Pero ¿qué ocurre? Que de momento pues estamos viendo que a nivel de individuos no produce una clínica preocupante, por un lado. Por otro, hay que considerar que se produce una alarma a nivel social sin todavía tener los indicadores que a nivel científico debemos de considerar importantes. ¿Cuáles son? Fundamentalmente demostrar que este virus realmente resiste a la acción de las vacunas actuales, que produce una enfermedad severa en los modelos animales que tenemos a disposición. Es decir, que si tú inoculas este virus en modelos susceptibles, como puede ser pues, ratones que se han sido diseñados para la mayor virulencia, para demostrar la patogenicidad del virus, o en modelos más en hámsters o incluso en macacos, hay que demostrar que realmente es más virulento y además poder demostrar también que lo podemos controlar. Todas estas aproximaciones están en consideración por la comunidad científica. De hecho, nos hemos reunido, los científicos de todo el mundo, para considerar los pasos a seguir que ya se están tomando. Se están aislando las cepas que se están encontrando, sobre todo en Sudáfrica, donde ha sido descrito por primera vez, y ahora a medida que aparecen los distintos países se están aislando, pero eso lleva un tiempo, hay que caracterizarlo y llevar a cabo la experimentación preclínica en modelos animales. Entonces, si estos modelos animales demuestran que realmente estamos ante una cepa que es mucho más virulenta que todas las anteriores, entonces sí que es de gran preocupación. Pero de momento creo que vamos a seguir observando qué es lo que pasa a nivel en las personas infectadas por esta variante y al mismo tiempo llevar a cabo lo que es, desde el punto de vista científico, la demostración de que estamos ante un virus con mayor virulencia que los anteriores, o simplemente estamos ante un virus que, bueno, pues ha mutado, pero cuyo grado de virulencia es limitado y no es tan preocupante como lo estamos considerando. Pero dejemos a que la investigación lleve su curso para sacar las conclusiones adecuadas. No sé Yo simplemente suscribo lo que han dicho. Efectivamente, hay que esperar. Desde un punto de vista científico es imposible saber en este momento cómo va a evolucionar esta cepa y su virulencia. Ya se está viendo, como ha dicho el profesor Juanes, que afortunadamente parece ser baja, pero parece que es más transmisible. Entonces hay que esperar, y lo único que podemos hacer es pues extremar las medidas de prudencia, como sabemos, animar a las personas que faltan por vacunar a que se vacunen, y el resto de medidas que hay que tomar, pues el uso de la mascarilla, la distancia social, etcétera, y nada, y como dice el profesor Mariano Esteban, pues la ciencia seguirá su curso y podrá revelar cuáles son las implicaciones de esta nueva cepa. No sé si se podría llegar a prever aproximadamente en qué momento de la evolución de este virus podríamos llegar a ver variantes que escapen realmente a las vacunas, o esto no sería posible. Bueno, esto parece que es poco probable porque no es lo mismo cuando apareció la pandemia por primera vez. El virus era nuevo para nuestro organismo, nuestro sistema inmune nunca lo había visto y por tanto no teníamos ninguna defensa. De ahí el éxito de esta pandemia por un virus completamente nuevo. Ahora la situación es que, por ejemplo, en España está vacunado un 84% de la población. En un par de semanas se empezará a vacunar a los niños. Estos niños constituyen un 14% de la población. Es decir, que muy probablemente en breve tendremos a un 90% al menos de la población española vacunada. Por tanto, el virus, aunque haya bajado un poco la eficacia contra esta nueva cepa, pero los virus tienen muchos dominios contra los que actúa el sistema inmune y además esos dominios pueden ser vistos por anticuerpos o pueden ser vistos por linfocitos T, y estos dos conjuntos tienen la tendencia a ver cosas distintas.
Es decir, que aunque el virus haya evolucionado y haya perdido algunos de los epítopos importantes en la neutralización del virus, seguro que le quedan sitios de neutralización. Por tanto, lo normal, lo estándar sería que no se diese una pandemia, digamos, importante con esta nueva variante. Sí que sabemos que se está diseminando, pero con un poco de suerte ya pilla, al menos en países avanzados, a la gente muy preparada. Lo que sí que tenemos que hacer, evidentemente, es ayudar a todo el mundo que no pueda obtener las vacunas por sí mismos, particularmente en este caso África, a vacunarse, porque eso no solo es ético, sino que es necesario para que también nosotros estemos protegidos. No sé si alguno más quiere añadir algo. Bueno, desde el punto de vista de la mayor o menor sensibilidad del virus a la acción de las vacunas, sabemos que dentro de las distintas variantes hasta el momento, la variante que había de sudafricana pues era más resistente, por así, a la acción de las vacunas, pero aún así era sensible, es decir, que la cantidad de anticuerpo que necesitabas quizá era un poco superior para neutralizar a la variante sudafricana que a las otras variantes. Y esto es simplemente a nivel de anticuerpos, pero lógicamente también, como decía el profesor Luis Sanjuanés, tenemos la respuesta celular, que son los linfocitos T, que son las células en las cuales van a reconocer y destruir a la célula infectada. Es decir, que el organismo ahora se ha preparado para contraatacar y resistir a la infección producida por Omicron o distintas variantes que vayan surgiendo, que indudablemente seguiremos viendo más variantes. Pero, ¿qué ocurriría? Vamos a ponernos en el peor escenario, en el cual, digamos, pues, el virus realmente resiste la acción de las vacunas de mRNA, de las distintas vacunas de las que disponemos actualmente. Bueno, pues tenemos la capacidad logística, es decir, el know-how ya lo tenemos, la capacidad de producción está ahí, de diseño y producción de las vacunas, es decir, que en tiempo aproximado de 3 meses se pueden tener nuevas vacunas, por así decir, si llegara esa necesidad. Hemos iniciado la vacunación con las vacunas las primeras vacunas que salieron, que fueron hechas pues como se pudo, con toda prisa por la necesidad de controlar la infección. Pero lógicamente hemos aprendido mucho para saber diseñar nuevas vacunas con mayor especificidad y mayor espectro-de-acción. O sea que desde ese punto de vista yo creo que la sociedad debe estar tranquila, porque afortunadamente la comunidad científica y las empresas farmacéuticas también, todos hemos aprendido de cómo actuar, el propio sistema sanitario y la propia sociedad, desde el punto de vista de ya la aceptación y que les da las vacunas como método de seguridad frente a esta enfermedad que te puede causar pues unas tasas de mortalidad, como vimos al principio, que eran bastante elevadas y que afortunadamente ahora pues ha disminuido grandemente. Estamos viendo cómo está aumentando de manera rápida la incidencia de nuevo del COVID en España. Hasta hace relativamente poco los organismos internacionales nos recomendaban una tercera dosis de vacuna para toda la población. Esto parece que está cambiando. No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que es necesaria a día de hoy en este contexto esa tercera dosis de vacuna? Bueno, contesta el laboratorio Vicente Larraga. Vale. Sí, bueno, yo no tengo toda la información acerca de si se han completado, se han completado desde luego estudios de memoria inmunológica, pero a día de hoy creo que no ha pasado el suficiente tiempo como para que estemos seguros de que las vacunas actuales confieren una memoria suficiente. Entonces, creo que los laboratorios, por ejemplo, Pfizer y Moderna, han llevado ya a cabo unos estudios en los que han visto que la administración de una tercera dosis sí que prolonga el efecto protector de las
las vacunas, pero yo creo que es demasiado pronto como para saber si vamos a tener que administrar sucesivas dosis, no solo la tercera, sino sucesivas dosis. Bueno, yo lo que veo es una cosa, y es que la inmunidad que necesitamos para protegernos frente a estos virus, que son respiratorios, es inmunidad en mucosas. Y estas, bueno, afortunadamente las vacunas actuales la están induciendo y nos están brindando una buena protección. Pero esta inmunidad en mucosas suele ser de corta duración, no es como la sistémica que te dura 40, 60 años. Y entonces sí que veo apropiado empezar, como está indicando el Ministerio, dar una tercera dosis, pero por orden. Primero por aquellas personas que tienen una inmunidad más baja, como las mayores, aquellos inmunosuprimidos, los que corren más riesgos, los sanitarios, que están al pie del cañón todos los días. Y bueno, es la política que yo creo que todos nosotros hemos aceptado y me parece bien. Todo lo que sea vacunarse, como viene indicando el Ministerio, vacunación, 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 parece muy positivo. Sobre todo porque necesitamos esto, inmunidad en mucosas, que es variable y, como decían mis colegas, si se adapta inmediatamente para las nuevas variantes. Para esta hay que esperar un poquito porque no tenemos todavía suficiente información. Pero si es el caso, pues ya lo ha dicho el profesor Mariano Esteban, que en cuestión de 3 meses, y lo han dicho también las compañías, pueden actualizar las vacunas actuales. Hay que ir revacunando, insisto, sobre todo porque es inmunidad en mucosas que desaparece con mucha rapidez. Yo creo que estamos ante una situación en la cual es muy importante la acción rápida. Es decir, no podemos dejar pasar el tiempo. Yo estoy, desde el punto de vista inmunológico, pues puedes pensar, dices, bueno, podemos retrasar más la vacunación, es decir, todavía vamos a seguir controlando, pero estamos en una situación de emergencia a nivel global y lo que tenemos es que parar al virus lo antes posible. O sea, decir, bueno, pues vamos a una tercera dosis, lo que queremos es que no se extienda, que lo vayamos cada vez encerrando más y dejarle fuera del entorno, a ser posible. Entonces, desde ese punto de vista, existe una lógica, ¿no? Es decir, vamos a pararlo cuanto antes. Luego iremos viendo, a medida que vamos conociendo más la durabilidad del sistema inmune, cómo están nuestras defensas, que a lo mejor no hace falta posteriormente pues, dosis de recuerdo cada 6 meses, sino que iremos viendo cuando tengamos ese mayor conocimiento por parte de la ciencia. La ciencia es la que nos va a ir dictando exactamente la forma de procedimiento, pero desde el punto de vista estratégico se entiende que hay que actuar de forma rápida. Claro, en mi opinión, yo creo que es, como decía, es demasiado pronto, pero efectivamente hasta ante la incertidumbre, prudencia. Es decir, hay que efectivamente, yo creo, administrar la tercera dosis, animar a todo el mundo y luego pues seguir estudiando qué ocurre con la memoria inmunológica, si es necesario en el futuro, pues administrar no solo la tercera, sino sucesivas dosis. Pero claro, hay que dejar, para eso hace falta tiempo, ¿no? Que la investigación es la que va diciendo cómo va evolucionando no solo la progresión de la pandemia, sino también en la eficacia de las vacunas, incluida la memoria inmunológica. No puedo no tenerles aquí, no preguntarles en qué punto, en qué momento se encuentran sus respectivos proyectos de vacunas. Si le parece, empezamos por el profesor Esteban, que bueno, supongo que estarán ustedes muy pendientes de que finalmente la Agencia Española del Medicamento por fin apruebe el inicio de los ensayos en humanos. Bueno, yo creo que de lo que se trata es de tener vacunas. O sea, no se trata de que sea la vacuna de fulanito de tal o menganito de tal. Yo creo que la parte importante y por la que estamos como científicos es aportar nuestro conocimiento para desarrollar candidatos vacunales. Y yo creo que tenemos, sobre todo en la experiencia de los 3 grupos, lo hemos demostrado, en lo cual pues, podemos contribuir para
el aportar candidato vacunal, que puede ser el A, el B y el C, con lo cual tienen se pueden complementar uno con otro, actúan de una forma. Y luego yo creo que esa es la parte importante. ¿Qué hemos aprendido? Pues que tenemos grupos de investigación en España muy capacitados para abordar el tema de cuando nos aparece una determinada enfermedad producida por un agente infeccioso. Eso, ¿qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido el poder actuar en coordinación con las entidades, tanto con el Consejo Superior de Investigaciones, que es nuestra casa matriz, como con el Ministerio de Ciencia e Innovación, con lo cual hemos podido actuar en una forma conjunta y cada uno de nosotros pues, hemos podido desarrollar un candidato vacuna, que están ahí. España, ahora también tenemos la Agencia Española de Medicamentos autorizado un prototipo de vacuna que ya se está ensayando en fases clínicas, con lo cual España está aportando también ese aspecto importante en la lucha contra esta pandemia. Y yo creo que es la contribución de todos nosotros lo que nos dará más seguridad a los ciudadanos y al propio país para tener estas instituciones que pueden actuar en un momento dado. Hemos movilizado también al sector empresarial. No había empresas en España que produjeran vacunas de uso humano. Ahora tenemos ya varias empresas con esa capacidad. Y luego también yo creo que se ha movilizado la parte también social en la cual la sociedad percibe y les da más confianza que haya también que los propios científicos españoles también participen en este esfuerzo, y es la contribución de todos. Además, el sistema sanitario con el que colaboramos estrechamente, pues yo creo que cierra ese cinturón que da esa seguridad como país de que podemos actuar en cualquier momento frente a la adversidad, que, como puede ser la llegada de un virus o un agente patogénico que puede tener una gran incidencia en la salud de los ciudadanos. Y yo creo que esa es la aportación importante. Eso es lo que identifico como parte importante dentro del sistema de ciencia español. No sé si nos quieren comentar algo más, cómo van sus proyectos de vacuna. Pues, yo podría añadir así un pequeño comentario general. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la vacuna del grupo del profesor Mariano Esteban está basado en un vector que, aparte de tener una reconocida solvencia, es muy potente. Es un vector que está aprobado ya por la Food and Drug Administration en Estados Unidos y por la Agencia Europea del Medicamento. Esto es muy importante y le da una gran solvencia y ha salido también una velocidad extraordinaria. La vacuna del laboratorio Vicente Larraga, pues es que es una vacuna muy sencilla, es muy estable, es muy económica, es una vacuna que se puede mantener a temperatura ambiente simplemente en agua, por tanto eso son propiedades, economía y sencillez, y también tiene grandes ventajas. En nuestro caso vamos un poco más lentos, tenemos gran experiencia en coronavirus, hemos hecho unos candidatos a vacunas para el virus MERS y para el virus SARS-2 que ya han ido a ensayos preclínicos con muy buenos resultados en ratoncitos, en personas todavía no los hemos evaluado, y tenemos que ir un poco más lentos porque pues son un poco más complejos, se expresan más de una proteína, etcétera, pero bueno, todas las vacunas que hay ahora que han sido de gran ayuda son fantásticas, porque cuando nos vacunamos con ellas, aunque nos infectemos, pues sabemos que con toda probabilidad no vamos a tener una patología importante, nos van a hospitalizar y no nos vamos a morir. Nosotros vamos un poco más lentos para aumentar la seguridad de nuestra vacuna y también para abaratar los costes de producción en los que ya nos estamos metiendo. Pues nuestra vacuna, en nuestro caso, hemos ya concluido los ensayos en el modelo de ratón con unos resultados excelentes, y ahora estamos realizando las gestiones para intentar avanzar y ensayarla en el siguiente hospedado, que ya será la fase previa a la fase 1, si todo sale bien. Pero bueno, es muy complicado también este momento, porque, en fin, desarrollar un producto farmacéutico en general y una vacuna en particular conlleva unas dificultades
increíbles, ¿no? Y suscribo también lo que han dicho los profesores Luis Juanes y Mariano Esteban, de que en España y concretamente en el CSIC hemos aportado, creo, entre los 3 grupos lo que se llama know-how, ¿no? Conocimiento y la posibilidad de que haya empresas que ya estén desarrollando vacunas para medicina humana, ¿no? Es un paso muy importante en España, yo creo, y esto también es fundamental para responder a emergencias como las sanitarias, como la pandemia que estamos viviendo. Entonces, yo creo que no hay que dejar esto en saco roto y que hay que apoyar la investigación, desde luego. Y en concreto, creo que hemos demostrado entre los 3 grupos una capacidad para poder hacer frente a esto. Bueno, Gemma, te diría que nosotros ya hicimos toda la fase preclínica de distintos modelos, desde ratón, hámster, macacos, es decir, todo ese proceso, la producción de la vacuna con resultados muy buenos, o sea, como mencionaba el profesor Juanes, ¿no? Es decir, somos un modelo en el cual demostramos que tenemos un prototipo que está ahí y estamos desarrollando también. Ese es el prototipo inicial. Ahora hemos desarrollado también frente a variantes, los tenemos ya hechos, es decir, y ahora estamos con la Omicron. Es decir, tenemos listos, si fuera necesario, el poder tener también candidatos vacunales frente a distintas variantes. Luego hemos conseguido ese desarrollo y en 3 meses tenemos también otro candidato. Es decir, que tenemos la capacidad logística para actuar igualmente que las empresas, las otras empresas, tanto americanas como europeas. Es una muy buena noticia esta. Precisamente me gustaría hablar un poco del estado de la ciencia en España, de cómo es hacer ciencia en España. Tanto el profesor Juanes como el profesor Esteban y también Vicente Larraga son profesores investigadores ad honorem, están dando el 200% en la investigación, pero bueno, pues ya están jubilados. Pero siguen trabajando en el CSIC y además están liderando los proyectos de vacuna en el CSIC. En su caso, doctor Alcolea también ha hablado en alguna ocasión de la situación precaria de muchos científicos e investigadores en España. ¿Tienen relevo generacional sus laboratorios? ¿Hay financiación suficiente para seguir adelante con sus investigaciones? ¿Por qué los 3 precisamente directores de los proyectos de vacunas del CSIC son personas ad honorem a día de hoy? ¿Esto nos habla del estado de la ciencia en España? Bueno, el problema fundamental yo creo que es la inaccesibilidad a las escalas científicas actualmente. Y aparte de, bueno, la financiación para proyectos es muy limitada y, yo creo que no podemos comparar, continuando con lo anterior, el trabajo que hemos ido desarrollando, que es, yo creo que encomiable entre los 3 grupos, pero no se puede comparar con la potencia de empresas como Pfizer, Moderna, etcétera, que cuentan con cientos de empleados dedicados a la vacuna, ¿no? Entonces, estamos en el sentido económico, desde luego, en investigación a otro nivel, claro, lógicamente. Y aún así los proyectos van hacia adelante. Bueno, ha habido un avance, España tiene su nivel, nos están apoyando, laboratorios como el del profesor Mariano Esteban y el nuestro, afortunadamente recientemente los han reforzado con una plaza nueva para cada laboratorio de personas que ya llevaban muchos años. En mi caso, pues había una persona que llevaba 20 años en el laboratorio y todavía no había conseguido la plaza y bueno, supongo pasa lo mismo en los 3. Al menos 2 ya se han reforzado. Yo he oído que hay buenas perspectivas para los otros laboratorios y lo que ocurre es que la producción de vacunas tiene como 3 fases. La prueba del principio, que eso es relativamente económico, luego el desarrollo e incluso empezar la tercera fase, ensayos clínicos, fase 1 y fase 2, son abordables por incluso economías relativamente potentes, o sea, no muy potentes.
y eso puede costar 4 o 5 millones de euros y eso nuestro gobierno, nuestras instituciones no tenemos ningún problema. El problema es ir a ensayos clínicos, fase 3, eso ya es otra dimensión, eso estamos hablando de 20.000, 40.000 personas en las que se va a probar la vacuna y cuesta muchos millones. Y como ya varios de nosotros hemos dicho, eso requiere la colaboración de una empresa fuerte, un consorcio de empresas. El CSIC ha previsto eso y, como ha comentado Mariano antes, pues ya se ha anticipado y ha empezado a poner los medios por contactos con empresas que estaban interesadas. Esperemos que al menos en algún caso pueda esto llegar a término. Pero lo delicado es la fase 3. La fase 3 es la que marca la diferencia y eso no basta con pequeñas ayudas del gobierno porque es otra dimensión. Bueno, yo creo que es importante, por un lado, que los grupos como nosotros tengan continuidad. Llevamos muchos años trabajando en esto, o sea, y eso es lo que nos aceleró. En lugar de retirarnos gradualmente, ya estábamos reduciendo los grupos, pues llegó la pandemia, ya empezamos en enero del 2020, inmediatamente, tan pronto tuvimos conocimiento de la secuencia del genoma completo del coronavirus, de SARS-CoV-2, y lo que hizo fue, pues nuestros grupos, también tenemos una responsabilidad como científicos de que teníamos el conocimiento y lo podíamos desarrollar en poco tiempo. Y el poder también aportar vacunas o candidatos vacunales que nos pudieran ayudar. Y ese fue el primer aspecto emocional, lógicamente. No podíamos dejar la casa y decir, bueno, me retiro y me dedico a otras actividades, sino que teníamos una responsabilidad como científicos, cosa que hemos cumplido. Y lo que sí hace falta es el relevo generacional. Y entonces, bueno, afortunadamente dentro de nuestro laboratorio pues se han estabilizado una plaza en mi laboratorio, espero que otra también se estabilice otra plaza o se saquen nuevas plazas para que estos laboratorios que juegan un papel importante desde el punto de vista de como país para protegernos frente a agentes infecciosos, que ya hemos desarrollado también candidatos vacunales frente a otras enfermedades como ébola, zika, chikungunya, incluso malaria. Y hemos llevado a cabo ensayos clínicos para el VIH y desarrollado vacunas, candidatos vacunales que hemos experimentado tanto en España como fuera de España. Es decir, que tenemos esa capacidad logística y hace falta que la investigación en España se nutre de esa gente joven, de esa gente que tiene ya experiencia adquirida tanto en España como fuera de España, y necesitamos incorporar esa savia joven, que es la que nos va a mantener de cara al futuro y a responder a grandes preguntas del mañana. Y eso es nuestro deseo, consolidar los laboratorios para que podamos seguir siendo competitivos a nivel global y tener la seguridad de que la sociedad está más protegida. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este coloquio, que hayan intentado despejar algunas de esas incógnitas y de esas preguntas y simplemente decirles, emplazarles a leernos y a vernos en isanidad.com. Muchas gracias.